¿Qué tal, amigos? Ayer revisamos el informe del Estado de la Justicia que lo produce el Consejo Nacional de Rectores. Consejo Nacional de Rectores financia a esta organización que produce el Estado de la Nación, produce el Estado de la región, Estudio Centroamericano, y que produce también el estado de la justicia. Posiblemente hace algunos años ese tipo de informes llenaba las expectativas en términos de que podía ser información procesada profesionalmente y llenaba vacíos de literatura a la cual se tenía poco acceso. La primera reflexión que yo hago es saber si hoy día este tipo de informes diagnósticos muy generales son lo suficientemente interesantes, uno, para que lo lean, digamos, el público a que está hecho, básicamente profesionales, en este caso profesionales en el campo de la justicia, eh, funcionarios del Poder Judicial. Llama mucho la atención que el Poder Judicial haya sacado, digamos, la partida de cooperación y que entonces sea directamente el CONARE el que esté financiando estudios sobre el Poder Judicial, que por lo demás, con esos presupuestos que tiene, no creo que estén escasos de dinero, ¿verdad? A partir de los salarios que ganan los funcionarios del Poder Judicial y los trámites de jubilación en que se encuentran. Entonces, son temas, digamos, para pensar mejor, digamos, los dineros de educación, cómo se invierten, quién toma las decisiones, por cuánto tiempo, porque ese tipo de documentos bien los pueden hacer, digamos, los estudiantes. Ahora que hay diferentes doctorados, podrían unirse equipos a través de esos programas doctorales y economizar recursos para la Universidad de Costa Rica y todas las universidades públicas que son las que trabajan en eso. Muy focalizado ahí donde está el Consejo Nacional de Rectores. Hace falta un poco de desconcentración. A mí lo que más me llama la atención, porque por azares de la vida, digamos, uno conoce funcionarios que trabajan en el Consejo Nacional de Rectores. Y entonces leía el prólogo del informe sobre la justicia y me parece que es un informe, viendo la organización, no voy a estudiarlo porque no es necesariamente mi campo, me interesa la seguridad, pero creo que hay otras formas de obtener esa información. Eh, pero sí, digamos, el prólogo me pareció excesivamente sesgado, un prólogo que enuncia planteamientos muy antigubernamentales, ¿verdad? Notablemente contra la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles. En ningún otro informe, digamos, se pueden leer, digamos, los segmentos de texto que se mencionan ahí, ¿verdad? Y efectivamente, sí, ha crecido una crítica contra el Poder Judicial. Uno, porque los magistrados, si bien es cierto, deberían ser nombrados por el ciudadano, que esa es mi propuesta, a través de un referéndum nombrar todos los magistrados, digamos, que constituyen el Poder Judicial. Como esos magistrados son nombrados por la Asamblea Legislativa y como la Asamblea Legislativa históricamente desde el 48 hasta
esta última asamblea hay un dominio de liberación nacional. Son por excelencia profesionales que se ligan a liberación nacional y se amarran a las tesis liberacionistas. Y eso no puede ser. No puede ser, y luego la longevidad en su cargo de la mayoría de los magistrados, ¿verdad? Porque la votación para destituirlos es muy elevada, ¿verdad? Se requieren 38 votos para no reelegir a un magistrado, ¿verdad? De manera tal que la mayoría de los casos han pasado. Recuerdo el caso del doctor Fernando Cruz, que en algún momento eh, no pasó, entonces surgió otra argumentación de tipo jurídica y finalmente Fernando Cruz sigue ahí y está desde el año 85. Es que estamos hablando que son 40 años, es decir, toda una vida. Y bueno, uno supondría que debe haber periodos buenos, digamos, de acumulación de experiencia y debe haber periodos de decaída, digamos, por ejemplo, esta última etapa, digamos, donde ya él cumplió hace largo tiempo, digamos, sus años de servicio y que podría darle la oportunidad a magistrados más jóvenes o el mismo presidente Orlando Aguirre y así uno puede tomar caso por caso y usted ve que son personas que todas han sobrepasado la edad, digamos, de jubilación normal, que podría permitírseles incluso hasta los 70 años, digamos, siendo condescendientes, con que fueran muy buenos y muy excelentes, pero no lo son. La verdad es que no lo son. Y son tan malos, y hay que decir la verdad, porque ahí a uno le incomoda, que nombran un fiscal general que no conoce, vean, no conoce la constitución de Costa Rica. A uno le sorprende enormemente, por ejemplo, la consulta que le hace al presidente de la República pidiéndole las explicaciones de por qué nombra a Marta Esquivel como ministra de Planificación. Bueno, es una potestad del Poder Ejecutivo, del presidente. Ahí está en la Constitución. Y dice que el único requisito que requiere es tener 25 años. Entonces ese fiscal no ha leído pero ni la Constitución y le escribe una nota y le envía. La secretaria es cómplice, pero tampoco trabajando el Poder Judicial no conoce eso. Y no sé, el que leyó, algún asesor tuvo que haber leído eso. Entonces uno dice, ¿en manos de quién está la justicia en Costa Rica, verdad? Y bueno, los actos mismos del fiscal general, ¿verdad? Cuando es invitado a la Asamblea Legislativa, lo interroga un periodista y entonces al final, sí, con ira dice, yo no tengo que darle cuentas a nadie, a mí me nombró Dios. O sea, es una falta de respeto tomando en cuenta que constitucionalmente Costa Rica es un país que profesa la religión católica, apostólica y romana. Entonces él ahí está agrediendo el texto constitucional delante de los periodistas y delante de todo el público. Es decir, ese fiscal general se portó peor que un pachuco, ¿verdad? Es decir, quiso implantar su superioridad diciendo yo soy nombrado por Dios. ¿Qué va a estar nombrando Dios hombres tan mediocres? No puede ser, no puede ser. Y esos datos no aparecen en ese informe, ¿verdad? En ese informe hay una queja de que sí, el Poder Judicial sufre ataques de el Poder Ejecutivo. Es una cuestión que incluso entre ambas partes podrían ponerse de acuerdo. Entonces, más bien el texto, en vez de poner las pugnas, eso es muy típico de los sociólogos, ¿verdad? Ver el conflicto y no ver las posibilidades de arreglo, de cómo se podrían mejorar esas situaciones. Pero, digamos, hay cosas más graves que esas. La seguridad en Costa Rica es un tema donde el ministerio
no el ministerio, el Poder Judicial como un todo, ¿verdad? Junto con el Ministerio de Justicia deberían trabajar unidos, buscando las formas de acercamiento, buscando las estrategias, porque el país está tomado hace muchos años por el narcotráfico. Y de esa no vamos a salir, ni en esta administración ni en la administración que viene, porque la droga pasa por Costa Rica. Antes solo pasaba, el problema es que ahora se queda. La tasa de consumo, ya nosotros lo demostramos, está muy alta. Somos el lugar 14 en el mundo, digamos, en consumo de drogas. Así es que tampoco aquí hay santos. Es decir, la población costarricense consume y entonces incentiva que la droga venga, va para Estados Unidos, Canadá, pero también Europa, y evidentemente eso es lo que hace que se formen las pandillas. Hay una entrada ilícita enorme de armas de grueso calibre, armas de repetición, armas modernas. El país está en caos por eso, y que está claramente establecido en la historia. Los estudios de don Carlos Loría lo señalaban claramente cuando nacen, digamos, las narcocampañas en el 85 con Oscar Arias, ¿verdad? Entonces ahí aparecen los nombres, y esos nombres nosotros los sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero de esos temas, digamos, relativos a la justicia no hay referencia. Y a mí eso sí me preocupa porque, bueno, porque en primer lugar estamos creando un modelo de universidad muy anárquico, demasiado parcelado, digamos, en sedes regionales. Yo he planteado, digamos, la opción de que el modelo, digamos, más bien funde universidades provinciales, ¿verdad? En algunos casos, regionales, si se pudiera, dentro del esquema, ¿verdad? Y entonces tomar ese presupuesto, que las universidades públicas se reagrupen en universidades, y tal vez eso podría incluso dar un incentivo y dar una competencia, pero sobre todo por lo que se está tramitando a nivel internacional, digamos, con empresas interesadas en venir a producir tecnología. Entonces eso significa muchas nuevas carreras en las que hay que entrar y hay que modificar. Entonces, digamos, yo digo, estos estudios están en eso, están viendo eso. En general, no. Son estudios que se van quedando rezagados con respecto a los temas, porque no están viendo hacia futuro. Esa visión de futuro no la tienen. Es que eso es muy propio de la ciencia social. La ciencia social es del presente. Esa visión futurista es muy difícil, ¿verdad? Solo hay que estar en los países desarrollados, estudiar ahí un poco para tratar de hacer, digamos, estudios prospectivos, que se llama, pero no los hay, y esos no lo son. Entonces a mí sí me preocupa que sigamos financiando estudios de esa naturaleza, que en vez de producir este diálogo interinstitucional, lo que hace, y entre poderes de la República, lo que hace es acrecentar, digamos, el alto grado de conflicto. Esa es una de mis preocupaciones, y ahí la dejé en YouTube. Quiero recogerla más sintéticamente para que ustedes puedan entender cuáles eran mis preocupaciones en ese momento, ¿verdad? Y para que sepamos que este país puede dirigirse mejor, que hay voluntad de hacerlo, y que eso significa una revisión histórica de lo que hemos venido haciendo en muchos campos, incluido el campo de la justicia, incluido el campo de la educación, y podremos mejorar sustancialmente. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.